Viene la luna negra. ¿Cuáles son las amenazas para ti en la próxima semana? Entramos en una semana sin ilusiones ni oscilaciones. Esto no es un paseo ni una serie para observadores. Nos espera la presión de las circunstancias y nuestras propias reacciones. El nombre del evento es claro. La luna negra está cerca, señal de que la sombra está aflorando y exigirá una respuesta. No retrocedamos, no hagamos trampas. Tendremos que mirarla directamente a los ojos. No jugamos a escenarios fatales ni nos escondemos tras etiquetas astrológicas. Un símbolo es una herramienta, no una excusa. Su significado es simple. Es hora de dejar de engañarnos y llamar a las cosas por su nombre. Lo que duele, lo sanamos. Lo que destruye, lo detenemos. Lo que necesita ser devuelto, lo devolvemos. Hoy, no cuando sea más conveniente. Necesitamos silencio no por ternura, sino por precisión. Una pausa antes de cada palabra, para no estallar de emoción. Una respiración lenta, para no ahogar la verdad en el ruido. Verificar la intención, para actuar con responsabilidad, no por miedo ni por costumbre. Cada contacto, cada conversación, cada sí/no, está bajo control personal. Sin excepciones. Existe la tentación de fingir que todo está bien, o de pasar a la ofensiva. Ambas vías son una vía de escape. Necesitamos una tercera, la sobriedad. Si un insulto nos apremia, hablamos directamente, brevemente, sin humillarnos. Si somos culpables, pedimos perdón y corregimos. No nos justificamos. Si nos devalúan, establecemos un límite y lo mantenemos, sin importar cuánta presión recibamos. El miedo no manda, manda la elección. Elegimos la claridad en lugar del pánico, la acción en lugar de la queja, la responsabilidad en lugar del fatalismo, y así es como entramos en una semana en la que la sombra perderá su poder, exactamente en la medida en que dejemos de alimentarla con nuestra propia irresponsabilidad. El símbolo de la luna negra no se refiere al cosmos, sino a la conciencia. No se refiere a un cuerpo celeste, sino al lenguaje en el que la sombra interior pide hablar. La sombra no es el mal interior, sino un conjunto de intenciones reprimidas, deseos no expresados, vergüenza no reconocida, y defensas obsoletas. Cuando este símbolo se acerca, solo resalta los lugares donde no queremos mirar, donde confundimos amor con control, honestidad con rudeza, valentía con ataque. No se trata de misticismo por el bien del efecto, sino de un punto focal, ver qué nos ocultamos exactamente, y por qué. La luna negra nos enseña a distinguir. En primer lugar, nuestros propios motivos. ¿Acaso no me estoy cubriendo de palabras amables para no dar un paso difícil pero necesario? ¿Acaso no estoy llamando destino a lo que en realidad es una secuencia de mis hábitos? ¿De quién es el sí que digo, el mío o el impuesto? El símbolo actúa como detector. Si se desencadena irritación o vergüenza, significa que se ha tocado un tema vivo. Y eso es bueno. Los vivos pueden ser tratados. Los muertos solo pueden fingir calma. Hay un error común: demonizar la sombra y combatirla como si fuera un enemigo. Esto solo la hace más densa. La decisión correcta es integrarla, nombrarla, aceptar la responsabilidad, elegir otra acción. La sombra es una experiencia sin la luz del significado. Añádele luz y se convierte en un recurso. El mismo impulso que nos llevó al conflicto puede convertirse en la capacidad de establecer límites claros. Lo que nos ocultaba en la culpa puede convertirse en sensibilidad ante el dolor ajeno. Esto requiere sobriedad y disciplina, no rituales que supuestamente eliminan la influencia. Otra tentación es lanzar el símbolo a los demás. Tienen una vena negra, es su culpa. La proyección facilita las cosas pero no sana. El símbolo solo funciona en primera persona, donde callo cuando necesito hablar, donde hablo cuando es hora de callar, donde alimento el drama porque me da poder a corto plazo. La luna negra no se trata de ellos, sino de mi espejo, y cuando reúno el coraje para mirarme en él, surge la libertad. No necesito demostrar nada, necesito actuar. En la práctica, esto significa atención a pequeños detonantes, preguntas sencillas y notas breves. ¿Qué me conmovió exactamente hoy? ¿Qué viejo guión se ha activado? ¿Qué paso? 1. Cambia el rumbo. Decir la verdad, posponer la respuesta, salir a tomar aire fresco, llamar a esa persona que me recuerda la mejor versión de mí mismo. Si el tema es difícil, buscamos una conversación con alguien de confianza, un amigo sabio,
un mentor, un especialista, silencio para la precisión, personas para el apoyo. El símbolo no es una sentencia ni una excusa, es un indicador de riesgo y oportunidad. No nos quita la libertad, sino que, al contrario, la devuelve cuando dejamos de huir. Y por eso, aceptamos esta semana no como una amenaza mística, sino como un régimen intensificado de verdad, menos ruido, más contenido, menos explicaciones, más soluciones concretas. La luz aparece donde se enciende. Los próximos días pondrán a prueba nuestra fortaleza en 3 áreas: palabras, tiempo y dinero. Podríamos tener conversaciones ásperas con seres queridos y colegas, plazos incumplidos, gastos inesperados, o la tentación de ignorar una vieja deuda, ya sea financiera o moral. Volverán los escenarios habituales. Poner excusas en lugar de corregir, atacar en lugar de afirmar un hecho, prolongar las cosas en lugar de planificar. Esto no es un castigo ni una sentencia. Es una prueba de madurez, en la que no se evalúa la elocuencia, sino la capacidad de mantener el rumbo. En las relaciones, el mayor riesgo es una respuesta impulsiva. Un breve mecanismo de defensa, hacer una pausa de 3 respiraciones, afirmar un hecho sin evaluarlo, formular una petición o un límite específico. Necesito un descanso de 1 hora, volvamos al tema mañana, no estoy de acuerdo con este tono. Si observamos agresión pasiva, no caigamos en la trampa, sino que desplacemos la conversación hacia la acción. ¿Qué estamos cambiando exactamente hoy? ¿Y quién es responsable de qué? Rechazamos los comentarios sobre el carácter, trabajamos con el comportamiento. En los negocios y en la rutina el punto débil es la falta de atención y la sobreestimación de las propias fuerzas. No prometemos más de lo que podemos. No firmamos documentos importantes con falta de sueño. No enviamos una carta o mensaje sin haberlo leído en voz alta. Preparamos una alternativa en caso de fracaso. Una segunda cita. Un contacto alternativo. Un plan mínimo si todo sale mal. Cuando nos presionan los plazos, pedimos detalles, registramos los acuerdos por escrito, eliminamos los disculpas, y añadimos condiciones precisas. Las pruebas internas se presentarán en forma de ansiedad, insomnio y pensamientos obsesivos de «todo está perdido». La receta es simple: movimiento, agua, comida a tiempo, una breve oración o una fórmula silenciosa que recupere el cuerpo, y un pequeño paso completado cada día, aunque sea simplemente poner la mesa en orden, o enviar una carta compleja. La ansiedad ama el vacío. Llenémoslo de contenido, no de navegar por las noticias. Otra trampa son las provocaciones y manipulaciones externas. Rumores, titulares polémicos, dramas ajenos. No multiplicamos el caos con reposts. No tomamos decisiones justo después de ver la página. No nos permitimos sustituir la realidad por los miedos ajenos. Si es necesario, cerramos la ventana a las noticias innecesarias por un día, y volvemos a lo nuestro. La disciplina es la mejor protección contra el pánico. Las señales de que vamos por buen camino son muy realistas. Respondimos con honestidad y brevedad, logramos hacer una cosa importante, pospusimos 10 secundarias, devolvimos la deuda, pedimos perdón sin dar explicaciones, nos acostamos temprano. Una mala semana no es cuando nos asaltan, sino cuando perdemos el timón. Así que, mantenemos el rumbo, y recordamos, la sombra solo es más fuerte cuando cedemos posiciones sin luchar. Щоденний ритуал – це не романтика і не магія, а дисципліна, що тримає нас у правді. Починаємо зранку. Піднялися водорівна постава 3 повільні вдихи. Далі, коротка перевірка курсу, що я зараз відчуваю без прикрас, що сьогодні реально у моїй владі, кому потрібна моя чесність або підтримка. Відповіді не розтягуємо по одному реченню. Потім, вибираємо одну малу дію, яка пролє світло. Написати непросте повідомлення, завершити обіцяне відмовитися від зайвого. Записуємо це на аркуші не в голові, папір не бреше. Протягом дня працюємо з переходами, бо саме в них тінь підсовує старі сценарії. Перед зустрічю 3 кроки повільної ходи, коротка внутрішня формула. Бачу факт, обираю дію. Після конфліктного листа, пауза, читання вголос, повернення до наміру, навіщо я відповідаю, і який результат мені потрібен. Коли рука тягнеться до бездумного скролу, підмінюємо це мінімальною конкретикою. Вікно, повітря, вода, 20 присідань або 5 хвилин тиші, з очима в одну точку. Тіло, наш союзник. Відновивши його ритм, ми повертаємо собі кермо. Вечір – час збору врожаю і сміття. Сідаємо на кілька хвилин і фіксуємо 3 позиції. Факт дня, який був найскладнішим. Мою реакцію.
Одну річ, яку завтра зроблю інакше. Потім – коротке примирення. Якщо згрішив словом чи байдужістю, надсилаю просте «вибач» без лекцій і доведень. Якщо мене знецінили, ставлю межу в письмовій формі і не повертаюсь до суперечки до ранку. Завершуємо прибиранням робочого місця, це символ і тренування, звільняючи простір, повертаємо собі вплив. Іноді ритуал зірветься, і здаватиметься, що день пропав. Не ведімося. Пропуск. Не провина, а сигнал. Починаємо з будь-якої точки, хоч би опівночі. Вода. 3 вдихи, 1 чесне речення, 1 завершений крок. Завтра буде інше, якщо сьогодні ми зробимо щось одне і доведемо це до кінця. Ритуал – це воля, що перетворює хаос на рух. Las palabras sanas no hieren, y esta semana requerirá precisión quirúrgica. Empecemos con lo simple. Verdad, sí. Crueldad, no. Gentileza, sí. Mentiras, no. Límites, sí. Humillación, no. Respeto, sí. Adulación, no. La luna negra ilumina nuestro lenguaje, para que podamos ver dónde la sal se ha convertido en ácido, y dónde el silencio se ha convertido en instrumento de presión. El lenguaje es nuestra elección diaria de bando. Y esta elección se mide no por la ostentación de las frases, sino por las consecuencias en las relaciones. Purificar el habla empieza por eliminar las etiquetas de tú siempre y tú nunca. No describen la realidad, encierran a la persona en una jaula. Es mejor nombrar el hecho y tu reacción sin etiquetas. Cuando esto pasó, sentí esto, necesito esto. En resumen, sin ironía ni indirectas. Si el sarcasmo te hierve, haz una pausa y bebe un sorbo de agua. Si quieres arreglar las cosas, establece tu propio tono. Contraatacar no nos acerca a la verdad, solo nos empuja al pozo del resentimiento. El segundo paso es pagar las deudas con palabras. Se trata de 3 simples palabras. Lo siento, gracias, lo aclararé. Una disculpa no exime de responsabilidad, la acepta, cometí un error y lo corregiré. La gratitud no anula las reclamaciones, reconoce el valor de una persona incluso en un conflicto. La aclaración evita malentendidos. ¿Entiendo bien lo que esperas? Donde el polvo de las indirectas se ha acumulado durante años, un párrafo claro a veces vale más que una docena de conversaciones sinceras. El tercer paso es aprender el lenguaje de los límites. Un límite no es un grito ni un sermón, es una frase corta en presente. No estoy de acuerdo con ese tono. Estoy listo para hablar mañana a las 10. Terminaré la conversación si el insulto vuelve a sonar. Repetimos con voz serena, sin excusas ni insinuaciones personales. También aprendemos a escuchar los límites del otro. Si nos pide que hagamos una pausa, la hacemos. Si dice no estoy listo, no presionamos. Un límite respetado fortalece la confianza más que cualquier juramento. El cuarto paso es soltar el control cuando resulta humillante. El control a menudo se disfraza de preocupación o perfeccionismo, pero en su raíz es el miedo. En lugar de órdenes, haz preguntas. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué es importante para ti ahora mismo? En lugar de instrucciones, acuerda. Definamos criterios y plazos. En lugar de una condena silenciosa, ofrece retroalimentación transparente en el momento oportuno, no cuando la otra persona esté sufriendo. La confianza no es debilidad, es una estructura que puede soportar la carga. El quinto paso es acordar las reglas de la disputa. Son simples. No interrumpir. Hablar del hecho y de tu influencia, no del carácter. No involucrar a terceros como testigos. Tomar un descanso si las emociones se descontrolan y regresar en un momento determinado. Estas reglas no son románticas, pero son más económicas que una relación arruinada. Si la otra parte no los reconoce, seguimos aferrándonos a los nuestros. Esto es purificación, del caos a la transparencia. El sexto paso es reconocer la manipulación. Si escuchamos «eres demasiado sensible», «te pareció», «yo no dije eso», cuando el hecho es evidente, lo consideramos un intento de devaluar nuestra experiencia y registramos los acuerdos por escrito. Si nos enfrentamos a terceros, «y él dijo de ti», rompemos la cadena y pedimos hablar sin intermediarios. Si nos provocan a gritar, no cedemos las riendas ni cambiamos el formato ni el momento de la conversación. El silencio no es un castigo, sino una herramienta de seguridad cuando el diálogo es imposible sin pérdidas.
Finalmente, la purificación del habla incluye el silencio consciente. Hay palabras que es mejor no nacer, vuelven como cenizas. Una breve pausa antes de un comentario agudo a veces salva más que una larga disculpa posterior. Pero el silencio no debe ser un castigo ni un muro frío. Si hacemos una pausa, indicamos el motivo y el momento de la devolución. La transparencia triunfa sobre el drama. Hay quien tiene una sobre el drama. El criterio para saber si vamos por buen camino es simple. Después de hablar con nosotros, hay más claridad, más dignidad, más paz, incluso si el tema fue difícil. Medimos las palabras como administramos la medicina. Con precisión, a tiempo, con la comprensión del objetivo. La luz nace cuando rechazamos lo superfluo y llamamos a lo importante por su nombre. Las tentaciones de esta semana vendrán en paquetes atractivos. Hazlo rápido y no pienses, todos lo hacen, o perderás tu oportunidad. Las manipulaciones son como la niebla. No demuestran, sino que aceleran el ritmo. No explican, sino que avergüenzan. No dan tiempo, sino que exigen lealtad inmediata. Por lo tanto, la primera contramedida es romper su ritmo. Nos negamos a responder al instante cuando hay algo en juego. Hacemos una pausa, incluso si nos apremia una hora. Cuando alguien establece una fecha límite artificial, nosotros fijamos la nuestra. Volvemos con una decisión cuando podemos comprobar los hechos y nuestros propios motivos. Manos lentas, mente sobria. El espacio informativo nos desafiará con un déficit de atención y un exceso de emociones. Titulares sensacionalistas, análisis desesperados, información privilegiada. Todo esto solo funciona cuando aceptamos el crédito emocional. 3 simples preguntas reducen este crédito a la mitad. ¿Quién habla y responsable de qué? ¿Por qué se dice ahora mismo? ¿Qué puedo comprobar sin intermediarios? Si no hay respuestas, posponemos la reacción, no la mente. No compramos el miedo al pormenor ni lo revendemos con publicaciones repetidas. El pánico siempre es un mal consejero. En las relaciones, las manipulaciones rara vez se presentan por su nombre. Eres demasiado sensible cuando describimos un hecho. Si amas debes hacerlo cuando nos alejan de nuestros límites. Todos en tu lugar están de acuerdo, cuando intentan imponer una decisión. Nuestro equilibrio interno funciona aquí. Nombra la técnica y regresa al contenido. Escucho desprecio. Hablemos del evento y las acciones. Necesito tiempo para decidir. Daré una respuesta mañana a las 10. No estoy de acuerdo con este tono. Estoy listo para continuar con calma. No discutimos sobre los sentimientos del otro, pero somos responsables de nuestros límites. Si el gaslighting se repite, registramos los acuerdos por escrito, con fechas y detalles, y trasladamos la conversación del ámbito privado a una plataforma neutral. Las tentaciones monetarias pondrán a prueba nuestra sobriedad. Descuento solo hoy, ganancias garantizadas sin riesgos, estás perdiendo la oportunidad del siglo. Recordemos, las verdaderas oportunidades resisten un día de pausa y algunas preguntas aclaratorias. No firmamos contratos con prisa ni resentimiento, no transferimos fondos justo ahora, porque el banco cierra, no damos contraseñas, para verificación. Si les da vergüenza responder preguntas básicas, esa es la solución. Es mejor perder la oportunidad, que pagar el drama ajeno con nuestra propia estabilidad. La esfera espiritual tampoco es inmune a la presión. Cuando nos ofrecen un ritual que lo eliminará todo, o nos amenazan con un castigo especial del cielo, volvemos a lo simple. La responsabilidad y la verdad son más fuertes que cualquier magia. La oración no es un botón, sino una reunión. El arrepentimiento no es un gesto teatral, sino un cambio concreto de comportamiento. Una bendición no es un amuleto, sino la decisión de ser una luz en la oscuridad. La luna negra no vende milagros, solo ilumina nuestras sombras. Encendamos la luz con acciones. También hay trampas más sutiles. El miedo a perderse algo, FOMO, y la comparación. Todos lo hacen, pero tú te quedas atrás. Haz un poco más y te sentirás completo. Esto alimenta la búsqueda sin una meta. Establecemos nuestras propias métricas. Lo que es bueno para mí, mi familia, mi equipo esta semana. Un paso completado pesa más que las historias de éxito de 10 personas. Si es necesario, reducimos el tiempo de las noticias a 15 minutos al día, y liberamos espacio para las cosas reales. La libertad comienza al negarnos a seguir las reglas de los demás. El apoyo de la comunidad no es debilidad, sino estrategia. Mantenemos 2 puntos de contacto a mano. Una persona que nos da estabilidad, y otra que nos aporta claridad. Escribimos brevemente,
Estoy pasando por un momento difícil ahora mismo. Ayúdame a revisar mi decisión. Necesito tu sobriedad. Quiero hablar 10 minutos. Cuando nombramos lo que nos sucede, la manipulación se vuelve limitada. Su poder reside en el silencio y la vergüenza. Les arrebatamos este territorio. Y lo más importante, no negociamos con nuestra propia dignidad. Ninguna urgencia justifica traicionarnos. Si el precio de un trato es una devaluación silenciosa, o una desintegración interna, nos negamos. Una incomodidad a corto plazo es mejor que una grieta prolongada en nuestra conciencia. Así es como la sombra pierde su influencia. Cuando nuestros sí y no se vuelven consistentes, y el ritmo nos corresponde a nosotros, no a los escenarios de otros. Los miedos no necesitan grandes discursos, necesitan respuestas sencillas. Y si no puedo con ello, mantenemos lo básico: agua, comida a tiempo, dormir no más tarde de lo habitual, movimiento durante al menos 10 minutos. Reducimos la tarea a un solo paso y la llevamos hasta el final. Un pequeño paso completado es más fuerte que un gran pánico. ¿Y si cometo un error? Un error es más barato hoy que mañana. Lo admitimos, lo corregimos y volvemos a la acción, sin explicaciones innecesarias ni pausas dramáticas. La responsabilidad reside en que el siguiente paso sea más preciso, no en que el castigo sea más severo. ¿Y si los demás se ofenden por mis límites? La ofensa no es un criterio de verdad. Mantenemos un tono uniforme y explicamos el significado. Esto es lo que puedo hacer. Esto es lo que no puedo hacer. Aquí es cuando volveré a la conversación. Si nos respetan, nos escucharán. Si no, un límite es aún más necesario. ¿Qué hacer con el pánico? Volvemos al cuerpo. 3 respiraciones lentas. Una mirada a un punto. Nombramos 3 hechos reales a nuestro alrededor. Nos desviamos un pequeño paso del plan. El pánico pierde su poder donde hay acción y realidad, y no un torrente de suposiciones. ¿Qué pasa con la vergüenza y la culpa? Distinguimos. La culpa dice, hazlo diferente. La vergüenza dice, eres malo. No nos adherimos a la vergüenza. Elegimos la culpa que lleva a la corrección, y devolvemos las deudas con acciones, no con autoflagelación. ¿Y si la noche aprieta con pensamientos? Nos levantamos de la cama, tomamos un vaso de agua, escribimos una preocupación y un paso matutino específico en una línea, cerramos la pantalla, volvemos al cuerpo a una respiración tranquila. La noche es para restaurar, no para juzgar. Cuando las respuestas son breves y específicas, los miedos son tenues. La luz siempre llega en forma de pequeñas decisiones. Las manipulaciones rara vez parecen malvadas. Más a menudo parecen preocupación, urgencia o sentido común. Por lo tanto, la primera tarea es reconocer la forma. Si nos piden que aceptemos rápidamente sin tiempo para verificar, si nos avergonzamos en lugar de discutir, si el tema se desvía de los hechos hacia nuestro carácter, esto no es un diálogo. Rompemos el ritmo impuesto con una frase corta: necesito tiempo para decidir, vuelvo mañana a las 10. El ritmo es nuestro, no el de nadie más. Entonces llamamos a la técnica por su nombre. Siento una devaluación. Esto es una transición a las personalidades. Aquí hay una fecha límite artificial. Cuando se nombra el truco, pierde la mitad de su poder. Entonces, volvemos al contenido y a los pasos medidos. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Qué opciones de acción? ¿Quién es responsable de qué, y para cuándo? Así, la manipulación se reduce a un hecho con el que se puede trabajar. El apoyo interno comienza en el cuerpo. La manipulación se alimenta de nuestra adrenalina, por lo que una pausa nos beneficia. 3 respiraciones profundas. Una exhalación lenta. Atención a los pies en el suelo. Tras girar el cuerpo, giramos el volante. Si la voz del interlocutor sube de tono y las palabras se vuelven agudas, no cantamos al unísono, sino que bajamos el ritmo y el volumen. Un tono uniforme no es debilidad, es disciplina. Si no podemos mantener un diálogo constructivo, posponemos la conversación, y ofrecemos un formato escrito. Escribir calma las emociones, consolida los acuerdos y protege contra el «me has entendido mal». En la vida cotidiana, la manipulación se esconde tras la fórmula de las FOC: miedo, deber, culpa. Si te niegas, irás en contra de la familia. Tienes que hacerlo, porque estoy contigo. Me has decepcionado. Distinguimos entre las relaciones y el chantaje. El amor no implica renunciar a la dignidad. Por lo tanto, como respuesta, damos una frase corta y presente. No estoy de acuerdo con esta forma de hablar.
Estoy dispuesto a ayudar de esta manera, y en estos términos. No me hago responsable de tus expectativas. Reconocemos los sentimientos de la otra persona, pero no nos adherimos al guión que nos destruye. Cuando intentan hacernos culpables de sobrepasar los límites, repetimos el límite de forma uniforme y consistente, sin una explicación convincente. La consistencia es más fuerte que el mejor discurso. En el trabajo, la manipulación a menudo se presenta bajo la apariencia de lealtad de equipo o tarea urgente porque todos fallaron. En este caso, una estructura ayuda. Solicitar una descripción por escrito de la tarea, el objetivo, los criterios de éxito y la fecha límite, fijar las prioridades en un documento conjunto, especificar qué eliminaremos o transferiremos exactamente si añadimos algo nuevo. Si alguien intenta presionarnos con autoridad o dramatismo, volvemos al proceso. Arreglemos la elección y los riesgos. Esto es lo que puedo hacer en el momento indicado. Así es como sacamos la situación del arrastre y la llevamos al plano de las decisiones. Cuando el chantaje emocional cobra fuerza, una tercera plataforma neutral es apropiada. Un moderador, un gerente, un mediador. La transparencia es un antiséptico para la manipulación. Un área aparte es el espacio digital. Aquí se manipulan los feeds, las notificaciones y los titulares. Configuramos ventanas de acceso a noticias y mensajería, desactivamos las notificaciones que consumen dopamina, y limitamos el círculo de fuentes a las verificadas. Si alguien escribe por la noche exigiendo una respuesta inmediata, respondemos en horario laboral y respetamos las reglas. No tomo decisiones urgentes después de las 8 de la tarde. Vuelvo mañana. Esto no es una rebelión, son normas sanitarias de la conciencia. Cuando sentimos que nos absorbe una ola de desplazamiento urgente, la reemplazamos con la realidad táctil. Agua, una ventana, un paseo corto. La realidad elimina la hipnosis de la pantalla. No todo se detendrá de inmediato. Algunas manipulaciones son rutinas habituales que hemos estado haciendo automáticamente durante años. Cometeremos errores, diremos demasiado, aceptaremos donde deberíamos habernos negado. Y, sin embargo, no es una derrota si damos la vuelta a tiempo. Cambié de opinión y no haré esto. Acepté incorrectamente. Cambio mi decisión. Aquí está el porqué. Veo que esto no es justo para mí / nosotros. Incluso puedes salir del atolladero. Lo principal es no alargarlo más, corrigiendo una mentira con otra. La sombra se difumina ante la verdad. La manipulación, ante límites claros. Vale la pena tener 2 frases a mano para recordar. No negocio con mi propia dignidad, y tengo derecho a una pausa. La primera nos da apoyo, la segunda nos da una herramienta en momentos de presión. Cuando vivimos según estas 2 directrices, la manipulación se convierte en ruido, no en un rumbo. Y entonces la semana, por muy estresante que sea, se convierte no en un campo de batalla, sino en una pista donde nosotros mismos marcamos el ritmo y no perdemos el control. La escalada rara vez empieza con puñetazos, empieza con pequeñas cosas. Poner los ojos en blanco, subir la voz un semitono, contar un chiste malo que enmascara un insulto. Nuestra tarea es ver el momento de la bifurcación, y elegir el camino hacia abajo, no hacia arriba. En primer lugar, trabajamos con hechos. Nombramos el evento sin juzgarlo, añadimos un breve mensaje en primera persona, y formulamos una petición. Cuando el tono sube me tenso, por favor cambie a una voz tranquila. Esto no es debilidad, sino controlar el entorno de la conversación. Si la respuesta es no te lo inventes, no demostramos nuestra corrección, sino que volvemos al marco. Estoy listo para hablar solo con calma. El marco es la puerta. Sin él, la conversación se convierte en un campo de golpes. A medida que sube la temperatura, reducimos el número de variables. Un punto a la vez. Nada de, y hace 10 años tú. El pasado no se puede editar. La acción de hoy sí. Si nos sentimos provocados por la obsesión de por qué, y demostración, traducimos las preguntas a qué, y cómo. ¿Qué sucedió exactamente, y qué hacemos a continuación? Así es como desgasificamos el motor emocional. Si sentimos que las palabras ya no tienen sentido, hagamos una pausa con una fecha de retorno. Paremos 1 hora, y volvamos a las 6 de la tarde. Una pausa, en voz alta, no es una vía de escape, sino una herramienta de seguridad. Hay algo útil. Una acción física de anclaje, durante una conversación difícil, pies apoyados en el suelo, codos sobre la mesa, palmas abiertas. El cuerpo le recuerda al cerebro, no estamos en peligro, estamos dialogando. Entonces es más fácil usar frases cortas, evitar generalizaciones, y no responder a la ironía con ironía.
Si nos vemos arrastrados a una nieve mental rápida, un censo ayuda. Pedir que se repita la esencia en una sola frase, o resumirse. ¿Entiendo bien que tu afirmación principal es esta? La aclaración es un puente entre la emoción y el significado. Desescalar no es dejarse ofender, es negarse a elegir una pelea sin ganadores. Por lo tanto, mantenemos dos límites: el contenido y la forma. Estamos dispuestos a discutir sobre el contenido durante mucho tiempo, sobre la forma, no. Los insultos, el sarcasmo y la manipulación son una señal de alto, tras lo cual cambiamos el formato, por escrito, con un moderador, la hora, o incluso dejamos el tema hasta que mejoren las condiciones. De esta manera, evitamos descargar los residuos del enojo momentáneo de otra persona en nuestra propia culpa arraigada. Por otro lado, el perdón. No debería ser la moneda con la que compramos el silencio. Una verdadera disculpa es simple y específica. Me puse a gritar. No debería haber pasado. Lo arreglaré así. Si, como respuesta nos vemos enganchados por un reproche interminable, reconocemos el dolor de la otra persona, pero no permitimos que el castigo continúe indefinidamente. Estoy dispuesto a corregir, pero no a vivir en un modo de humillación constante. La dignidad de ambos es inquebrantable. En las negociaciones, un cuello de botella resulta útil. Recopilamos 3 posibles soluciones con sus riesgos y consecuencias, elegimos una y fijamos el siguiente paso por un breve periodo. Esto sustituye el maratón de acusaciones mutuas por una serie de acciones verificables. Si la solución no funciona, no buscamos al culpable, sino que reiniciamos el ciclo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué estamos cambiando? ¿Cuál es el término que acordamos ahora? La madurez es la capacidad de perder rondas sin que la relación se deteriore. El silencio es más fuerte que los gritos. Y otra cosa, no todas las conversaciones son necesarias. Hay personas para quienes el conflicto es una forma de alimentarse. Florecen en el drama y se marchitan en la claridad. Cuando la conversación siempre deriva en humillación o mentiras, podemos cerrar la puerta, aunque sea inconveniente, o todo el mundo lo tolera así. No medimos el amor por la cantidad de toxicidad soportada. La medimos por la capacidad de proteger la vida, la nuestra, y la de los demás. Y en este sentido, la desescalada no se trata de los débiles, es una herramienta de quienes han elegido la fuerza para alcanzar la paz. Hemos llegado a un punto en el que las decisiones ya no parecen una actuación, sino obra del corazón y las manos. Todo lo que hemos hablado esta semana se reduce a algo simple. Mantener el rumbo cuando el viento cambia, decir la verdad cuando es más rentable guardar silencio, protegerse a uno mismo y al prójimo cuando los dramas baratos exigen batalla. La luna negra no es una sentencia, sino un momento culminante, solo mostró lo que hay con nosotros y entre nosotros. Entonces, es nuestra elección. Mira a tu alrededor, cuántas historias inconclusas esperan un movimiento preciso, una carta que debe enviarse, una deuda que debe pagarse. Silencio que debería ser reemplazado por gritos, miedo que ya es suficiente para no seguir los guiones de otros. No tenemos que ser perfectos pero sí honestos. Y la honestidad no es solo una palabra, es orden en los pequeños detalles, una notificación apagada después de las 8, un vaso de agua antes de una discusión, un límite escrito que no se traspasa ni con las mejores intenciones. Cada sombra se prueba a la luz de la acción. Hoy, una carta. Mañana, una conversación sin humillación. Pasado mañana, un deber caótico que nos niega y nos quita las fuerzas. Así, día tras día, creamos un nuevo ritmo en el que incluso la ansiedad tiene menos oxígeno. En este ritmo no hay lugar para promesas grandiosas. Aquí reina la disciplina habitual de los pequeños pasos. Y es esto lo que devuelve el gusto por la vida, porque da una sensación de influencia. Puedo cambiar algo y lo cambiaré. Es importante recordar a quienes nos rodean. Nuestro trabajo interior no es una atracción privada. Conecta con seres queridos, colegas, personas desconocidas en el autobús, alguien que está más cansado que nosotros. Cuando hablamos con voz serena, alguien cercano aprende a no gritar. Cuando nos disculpamos sin largas explicaciones, alguien tiene derecho a cometer errores y corregirse. Cuando establecemos límites sin piedad, alguien recuerda que la dignidad se basa en ambos. El mundo cambia en las pequeñas cosas, de lo contrario, no. La luz siempre gana si está encendida. No todos aceptarán nuestro nuevo tono. A algunas personas les resulta más cómodo que permanezcamos previsiblemente cómodos. Algunos lo llamarán frialdad, otros, orgullo, otros, prácticas de moda. No discutimos la definición, mantenemos la dirección, verdad sin crueldad,
misericordia sin debilidad, dureza sin corazón de piedra. Y si tenemos que perder algunas conexiones falsas, que así sea, el vacío que dejan es el espacio donde surge algo vivo. Hay cosas que ayudan a aferrarse cuando la oscuridad se espesa. Orden en la habitación, un escritorio limpio, 15 minutos de silencio sin pantallas. Un pequeño ritual de gratitud por 3 cosas específicas del día. Un paso hacia quien pidió ayuda no es un gran gesto, sino simplemente estar presente. Y también lo es una negativa justa cuando nos vemos arrastrados al drama. Estos simples apoyos no son visibles en las noticias, pero son lo que nos salva. No olvidemos la vulnerabilidad. No se trata de quejas, sino de la verdad sobre nuestros propios límites. No hay vergüenza en decir tengo miedo, estoy cansado, no puedo solo, es honesto. Y esa honestidad abre la puerta a quienes pueden apoyarnos. Donde nos escuchan sin juzgar, el alma libera viejos nudos con mayor rapidez. Donde nos permitimos ignorar, surge espacio para la sabiduría. Les pido a todos, no sacrifiquen la dignidad bajo la presión de la urgencia. Ningún, ahora o nunca, vale el precio de una brújula interior rota. Si un trato requiere traicionarse a uno mismo, no es un trato, es una trampa. Es mejor perder una oportunidad, que intercambiar la conciencia, por una ganancia a corto plazo. No estamos obligados a pasar por todo lo que nos llama. Estamos obligados a pasar solo por lo que nos lleva a la vida. Desde aquí quiero hablar de esperanza sin azúcar. La esperanza no es ingenuidad ni una receta para un final feliz. Es el hábito de encender la luz, incluso cuando te tiemblan las manos. Es la decisión de levantarse por la mañana y dar al menos un paso honesto, incluso si ayer fallaste. Es una devoción al bien que no necesita aplausos. La esperanza se basa en la fidelidad diaria, como un puente, en remaches invisibles. Si esta semana te ha traído decepción, no te apresures a juzgar. La decepción también es un diagnóstico que abre el camino a la recuperación. Ahora vemos lo que estaba muerto, aunque brilló. Cerramos la puerta, barremos las huellas, agradecemos la lección y seguimos adelante sin cargas innecesarias. Habrá suficientes días por delante para fortalecer lo que vive, y decir adiós a lo que te arrastra con el tiempo. Creo en tu firmeza, nacida de la humildad, y en tu ternura, que no teme a los límites. Creo en el poder de la comunidad, que elige la claridad. Creo en la misericordia, que no confunde lo roto con lo desesperanzado. Y creo que donde 2 o 3 eligen la verdad, la sombra retrocede, y la densa niebla del aire se convierte simplemente en la frescura de la mañana. Oremos brevemente, con sencillez y franqueza. Tú, que ves nuestras sombras y no nos apartas, danos la mente para distinguir la verdad del ruido. Danos la valentía de mantener límites sin malicia. Danos el corazón para no vengarnos y para no callar cuando se necesita una palabra. Bendice nuestros hogares con paz, nuestras calles con bondad, nuestras manos con diligencia, nuestros labios con pureza. Que cada día comience con claridad, y termine con gratitud. Que los débiles encuentren apoyo, y los fuertes encuentren sabiduría para no ser oprimidos. Que la luz que llevamos dentro no se apague, porque nosotros mismos la encendemos. Y la próxima vez que escuche,